pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. 48 horas antes, este otoño ha llegado con su fresquito, con sus nubes, para recordarnos que hay que salir con la camperita en la mochila. ¿Por qué? Se preguntarán algunos de nuestros oyentes en un programa especial dedicado al 24 de marzo en referencia al terrorismo de Estado de fines de los años 70. Terminamos con el primer bloque con una canción de el Cuarteto Cedrón, musicalizando un poema de un gorila, podrían decir algunos amigos, como Jorge Luis Borges. Bueno, precisamente por el final del poema, esa frase que nos parece que de algún modo sintetiza una discusión que quisiéramos plantear nosotros hoy aquí, que tiene que ver con la relación entre memoria y olvido. Dice Jorge Luis Borges: el tiempo es memoria y es olvido, ¿no? Y sobre eso quisiéramos decir algunas palabras en este bloque en el que vamos a comenzar rescatando un poco de literatura, una novela argentina de hace algunos años, en donde uno de los personajes dice así: en el país de la sociedad rural, todos somos ganado que avanza hacia el matadero. Las palabras las dice el profesor Gómez en 77, la novela de Guillermo Sacomano, que inició la trilogía esta de La lengua del malón y que siguió con El amor argentino. Y más adelante, este refinado profesor de literatura inglesa, también homosexual y cabecita negra, peronista asumido él, reflexiona: el terror ataca de golpe y paraliza. Después, lento, minucioso, va socavando, en tanto uno se agarraba del «a mí no me va a pasar». Todos pensábamos lo mismo, hasta que nos tocaba. El terror se iba apropiando de uno, primero de cuestiones chicas, hasta que después invadía el lenguaje entero, en el que se piensa, en el que se habla, en el que se escribe, el lenguaje del cuerpo, cada gesto. Entre 1976 y 1982 funcionaron en Argentina unos 340 campos de concentración, exterminio, distribuidos en todo el territorio nacional. Se registró su existencia en 11 de las 23 provincias argentinas que concentraron personas secuestradas en todo el país. Su magnitud fue variable, tanto por el número de prisioneros como por el tamaño de las instalaciones. Se estima que por ellos pasaron entre 15.000 y 20.000 personas. La misma masificación del fenómeno actúa deshumanizándolo, convirtiéndolo en una cuestión estadística, en un problema de registro. La participación de las tres Fuerzas Armadas y de la policía son, en suma, la modalidad represiva del Estado argentino entre los años 1976 y 1983. Tenemos entre nuestras manos Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Un pequeño libro, pero muy contundente y profundo, publicado por la editorial Coligüe en su colección Puñaladas, ensayos de punta. Estamos hablando del emblemático libro que en 1995 publicó Pilar Calveiro. A esta altura ya una reconocida mundialmente analista de las cuestiones de represión, de terrorismo de Estado y de campos de concentración, porque ella misma padeció en su cuerpo la detención y la tortura en los campos argentinos. Pilar Calveiro, militante montonera en los años 70, hoy, como decíamos, una analista especializada en estos temas, dice que el campo de concentración argentino fue el intento más claro del poder por apresar y desaparecer todo aquello que escapa a su control.
Entre otras cuestiones, Pilar Calveiro realiza una descripción minuciosa del funcionamiento de los campos de concentración, las patotas, los grupos de inteligencia, los guardias, los desaparecedores de cadáveres, como se hacían llamar, la represión del lenguaje, todo lo que acontecía en la vida de los campos de concentración en Argentina. Reflexiona Pilar Calveiro en Poder y Desaparición. Dice lo siguiente: es significativo el uso del lenguaje, que evitaba ciertas palabras reemplazándola por otras. En los campos, dice Calveiro, no se tortura, se interroga. Luego, los torturadores son simples interrogadores. No se mata, se manda para arriba, se hace la boleta. No se secuestra, se chupa. No hay picanas, hay máquinas. No hay asfixia, hay submarino. No hay masacres colectivas, hay traslados, cochecitos, ventiladores. También se evita toda mención a la humanidad del prisionero. Por lo general no se habla de personas, gente, hombres, sino de bultos, paquetes, a lo sumo subversivos, que se arrojan, se van para arriba, se quiebran. El uso de palabras sustitutas, subraya Pilar Calveiro en Poder y Desaparición, resulta significativo porque denota intenciones bastante obvias, como la deshumanización de las víctimas. Pero cumple también un objetivo tranquilizador que inocentiza las acciones más penadas por el código moral de la sociedad, como lo son matar y torturar. Ayuda, en ese sentido, a aliviar la responsabilidad del personal militar. En suma, agrega Pilar Calveiro, el dispositivo desaparecedor de personas y cuerpos incluye, por medio de la fragmentación y la burocratización, mecanismos para diluir la responsabilidad, igualarla y, en última instancia, desaparecerla. Es un hecho, dice Calveiro, para finalizar estas reflexiones que está realizando en Poder y Desaparición, es un hecho, si hubo un punto en que las Fuerzas Armadas fueron monolíticas después de 1976, fue en la defensa de la guerra sucia, en la reivindicación de su necesidad y lo inevitable de la metodología empleada. El poder desaparecedor, entonces, en palabras de Pilar Calveiro, como decíamos, tiene que ver con esta idea de campos de concentración y en particular con el campo de concentración argentino como un intento muy claro del poder por apresar y desaparecer todo aquello que escapa a su control, como habíamos leído recién. Total intento, entonces, por parte del poder desaparecedor de los campos de concentración y exterminio argentinos por apresar y desaparecer todo aquello que escapa a su control, nos dice Pilar Calveiro en Poder y Desaparición. Y recordamos, junto con ella, las pistas otorgadas por Gilles Deleuze y Michel Foucault, aquellos filósofos, pensadores franceses tan pujantes durante las décadas del 60 y el 70 del siglo XX, que nos recordaban que donde hay poder, hay resistencia. Y también que siempre hay algo que escapa al control, que fuga, que se sustrae a las normas.
Lo que escapó a las normas y la resistencia que se ejerció contra el poder desaparecedor entre 1976 y 1983 claramente tuvo al movimiento obrero como uno de sus sectores más pujantes. El trabajo a tristeza, como le decían, las huelgas cuando hubo condiciones, a partir de 1979 como huelgas generales, pero incluso antes como huelgas parciales, entre otros gremios realizados, por ejemplo, por Luz y Fuerza. Pero también los sabotajes, la solidaridad horizontal, como decía Rodolfo Walsh, que había que promover frente al terror vertical del Estado. Pero no solo el movimiento obrero, no solo las madres que en general venían realizando su minucioso trabajo de acompañamiento a los presos políticos, es decir, a los detenidos bajo el Poder Ejecutivo Nacional, antes del 24 de marzo de 1976, porque como sabemos, después ya no hubo presos, sino detenidos desaparecidos. Esas madres que de algún modo generaron una dinámica de acompañamiento, de cuidado, de solidaridad, fueron de algún modo el punto de lanza de lo que va a ser un verdadero acontecimiento político en la Argentina. Nos estamos refiriendo al concepto moderno de acontecimiento, aquel que trabajan filósofos, por ejemplo, como Alain Badiou, que dicen que no puede pensarse una situación del mismo modo al que se pensaba antes de la emergencia de un hecho que conmueve la estructura, que da una forma diferente de pensar aquello que hasta ese momento se daba por algo dado, algo que no se ponía en cuestión. La estructura que ordena las vidas y que dice cada cual a su lugar. Eso salta por los aires cuando un grupo de mujeres, allí por 1977, se congregan en la Plaza de Mayo en un momento en el cual no se podía realizar reuniones políticas y obviamente, nerviosa, la policía ante todas esas mujeres les dice que se tienen que ir, que tienen que salir del lugar. Ellas no se van, pero tampoco se quedan en el mismo lugar. Nos estamos refiriendo a la emergencia de las madres de Plaza de Mayo, aquellas viejas locas, como les dijeron alguna vez, que se pusieron a caminar y a decirle a la policía que no estaban allí reunidas, que simplemente estaban caminando. Daban vueltas por las rondas, inaugurando lo que hoy es un símbolo de la lucha mundial en defensa de los derechos humanos. La memoria, podríamos pensar entonces, es un campo de batalla, si queremos parafrasear al pensador italiano Remo Bodei. La memoria no es un simple e inocente acto de mirada retrospectiva. La memoria es un combate, o más bien un lugar de conflicto, un lugar bélico, sí, ¿por qué no? Porque allí, de algún modo, se realiza un trabajo de memoria, es decir, se produce un proceso social para interpretar y dar sentidos colectivos al pasado, desde las posiciones, las pasiones y los intereses que tenemos en el presente. En este presente, obviamente, no solo hace falta revisitar las memorias de las resistencias, aquellas viejas locas que caminaron por la Plaza de Mayo en 1977, que fueron las mismas viejas locas que con sus pañuelos blancos en la cabeza salieron a enfrentar los caballos en diciembre del 2001, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio, y ellas otra vez en la plaza se pusieron a caminar, pero en ese caminar enfrentaron a los caballos policiales que se le tiraron encima, y esas imágenes proyectadas en vivo por la televisión argentina generó de algún modo una indignación ética que hizo que cientos de miles de personas concurrieran a la Plaza de Mayo, quebrando así definitivamente ese terror impuesto desde el Estado en 1976. Pero hablar hoy de la memoria es también hablar, como decimos entonces, desde posiciones, pasiones e intereses del presente. Un presente en donde desde la cúpide del Estado Nacional se hace una especie de apología del olvido,
de una promoción, de una reconciliación que ponga al perdón y no a la justicia en el centro de la escena. Por eso resuena, más que en otros años, nuevamente, el eslogan del nunca más. Ese eslogan que surgió de algún modo durante el juicio a las juntas, allí por el año 1985, cuando se sentó en el banquillo de los acusados a los responsables directos de mandar a todas esas tropas de las distintas fuerzas de seguridad a secuestrar, a torturar y a matar. El nunca más, decíamos, entonces en este presente donde hay apologistas del olvido, del perdón, pero el nunca más no solo es pronunciado respecto del terrorismo de Estado, y eso es algo a lo que debemos prestar atención. Pensamos aquí en Profanas Palabras, y por eso traemos en este programa de Radio Heterogénea estas reflexiones sobre la memoria y el olvido. Considerado totalitario, el deseo revolucionario que se puso en juego en las décadas del 60 y del 70 del siglo XX en todo su esplendor, hace que hoy, de algún modo, esas apuestas de transformación revolucionaria de la sociedad sean colocadas por el poder del nuevo orden mundial en el lugar del otro terrorismo. Así, entonces, la fórmula recordar para no repetir, tal como señala Eduardo Gruner en el prólogo al libro Violencias de la Memoria del psicoanalista Jorge Hinkis, esa fórmula, recordar para no repetir, entonces puede funcionar como una mala teoría de la repetición, ya que al poder no le interesa solamente reprimir, sino, y sobre todo, dice un Gruner, evidentemente lector de Foucault, producir. Es decir, el poder no solo reprime, sino que produce. Y en esa producción, en donde el deseo revolucionario aparece como el otro absoluto del terrorismo, esa fórmula oculta, quizás también, detrás del nunca más, que dicha desde el poder, la frase nunca más, y no desde el movimiento popular, desde los organismos de derechos humanos, sino desde las más altas esferas del poder, cuando dicen nunca más, prestemos atención, porque puede ser también y sobre todo una amenaza. Recuerden, diría el poder, que esto ya sucedió una vez. No vaya a ser que le suceda de nuevo si reactualizan el deseo revolucionario. Pasado del trauma, presente del síntoma y severa advertencia hacia el futuro. Seguimos en este especial sobre el 24 de marzo aquí en Profanas Palabras, transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea desde el Centro Cultural España Córdoba, en esta tarde tan otoñal en la cual estamos de algún modo tratando de problematizar el concepto de memoria a la luz de la cuestión del olvido, en un contexto en donde desde las altas esferas del poder se promueve una apología del olvido y se promueve una apología de la reconciliación, y desde el movimiento popular se rescatan las frases históricas del nunca más, se rescatan las frases históricas de la memoria, la verdad y la justicia, que obviamente desde este programa humildemente también rescatamos y acompañamos, pero tratamos de darle una nueva vuelta de tuerca, relacionando
la lucha histórica de sectores importantes de este país, con algunos conceptos, algunas ideas que vienen funcionando en el ámbito del pensamiento crítico hace ya varias décadas. En ese sentido, además de esta advertencia de que el nunca más, dicho desde las altas esferas del poder, puede ser una advertencia para no reactualizar el deseo revolucionario, también recordamos justamente la palabra olvido, ¿no? Acá es algo importante tener en cuenta, porque dicha desde el pensamiento crítico que promueve un proceso de emancipación protagonizado por los sectores de nuestro pueblo, el olvido quiere decir otra cosa, no quiere decir reconciliación, ni quiere decir perdón, sino que de algún modo hay un olvido que puede surgir de un proceso de resimbolización de los hechos traumáticos que hemos vivido como pueblo. Y en ese sentido es algo importante que ya nos señaló en el siglo XIX, hace ya mucho tiempo, con mucha claridad, el pensador maldito Federico Nietzsche, cuando en su segundo tratado de la genealogía de la moral aseguró que sin capacidad de olvido no puede haber ninguna felicidad, ninguna jovialidad, ninguna esperanza, ningún orgullo, ningún presente. Entonces, también junto a la memoria, pensar en la productividad política de cierto olvido, no para reconciliarnos, no para perdonar, sino justamente para reactualizar aquel pasado donde el deseo revolucionario se desplegó en su mayor potencia. Bloque especial, entonces, por el 24 de marzo, por la memoria, la justicia, ¿sí?, contra el olvido, como decíamos, pero con una vuelta de tuerca para pensar los conceptos de memoria y olvido. La canción que pasaremos ahora, paradójicamente, no se va a llamar Olvido, sino Memoria, de Ataque 77, un poco de pan rock argento aquí en este segundo programa de Profanas Palabras.